Mi hijo Braulio sostenía la caja de madera barnizada con ambas manos, pero los dedos le temblaban tanto que el pequeño cofre parecía vibrar bajo las luces del candelabro. Era mi fiesta de cumpleaños número 70. Había 50 personas en el salón principal de mi casa, todos con copas de champán en la mano esperando el discurso del hijo pródigo. Braulio se aclaró la garganta y vi una gota de sudor correr por su sien a pesar del aire acondicionado. Para la mujer que me dio todo, dijo con la voz quebrada evitando mirarme a los ojos. Un chocolate especial, mamá. Importado, solo para ti. Extendí la mano. Tomé la caja. Al abrirla, el aroma me golpeó. No era solo cacao. Debajo del dulzor, mi nariz experta de confitera detectó algo más. Algo metálico. Algo que olía a muerte. Miré a mi nuera embarazada a su lado sonriendo ignorante y supe lo que tenía que hacer. El salón estaba decorado con lirios blancos y rosas rojas, mis flores favoritas, o al menos eso le había dicho a la organizadora de eventos que Braulio contrató con mi dinero. La música de un cuarteto de cuerdas sonaba suave en el fondo, intentando cubrir el murmullo de los invitados. Eran socios comerciales, proveedores de mi fábrica de dulces y algunos parientes lejanos que solo aparecían cuando olían comida gratis o la posibilidad de un préstamo. Me senté en la cabecera de la larga mesa de caoba alisando la tela de mi vestido de seda azul marino. Me sentía cansada. No el cansancio normal de una mujer de 70 años que ha trabajado desde antes del amanecer toda su vida. Era un agotamiento que me llegaba hasta los huesos, una pesadez en la sangre que llevaba 6 meses arrastrando. Mis manos, deformadas por años de amasar caramelo caliente y mover los enormes casos de cobre, descansaban sobre el mantel blanco. Miré a Braulio. A sus 42 años, seguía siendo un hombre atractivo con el cabello negro engominado hacia atrás y ese traje italiano que costaba más de lo que uno de mis obreros ganaba en un año. Pero yo veía más allá de la ropa cara. Veía las ojeras oscuras que el maquillaje no podía ocultar del todo. Veía la forma en que su pierna rebotaba nerviosamente bajo la mesa. Veía el miedo. A su lado estaba Mireya, mi nuera. Tenía 32 años y 7 meses de embarazo. Se acariciaba el vientre abultado con una ternura que me partía el corazón. Ella no sabía nada. Mireya era una buena mujer, quizás demasiado ingenua para este mundo y definitivamente demasiado buena para mi hijo. Me sonrió desde el otro lado de la mesa, levantando su vaso de agua en un brindis silencioso. Le devolví la sonrisa, pero sentí un nudo en el estómago. Ella creía que estábamos celebrando la vida. No sabía que estábamos sentados en medio de una escena del crimen en proceso. «Un brindis por doña Cayetana», gritó alguien desde el fondo del salón. Era el licenciado Ulises, mi abogado y amigo de toda la vida. Levantó su copa y todos lo siguieron. «Por Cayetana, la reina de los dulces típicos», repitieron en coro. Bebí un sorbo pequeño de agua. Mi garganta ardía. Todo me sabía amargo últimamente. Braulio se acercó a mi silla, se inclinó para besarme la mejilla. Sus labios estaban fríos y húmedos. «Felicidades, madre», susurró. Olía a alcohol y a mentas fuertes, una combinación que usaba para ocultar su ansiedad. «Gracias, hijo», respondí. Mi voz sonó rasposa. Me obligué a mantener la compostura, no podía fallar ahora. Tenía que esperar el momento exacto.
Braulio volvió a su lugar y fue entonces cuando sacó la caja del chocolate. Todo el salón se quedó en silencio esperando ver el regalo del hijo devoto. «Sé que el doctor te prohibió los dulces, mamá», dijo Braulio hablando un poco más alto para que todos lo escucharan. «Pero busqué por todas partes. Este es un chocolate puro 90% cacao sin azúcar añadida, traído directamente de una plantación especial en Tabasco. El chocolatero me juró que es bueno para el corazón». Bueno para el corazón. La ironía casi me hizo reír. Mi corazón había estado fallando misteriosamente durante medio año. Palpitaciones, arritmias, desmayos repentinos. El doctor de la familia, un hombre nuevo, que Braulio había recomendado con insistencia, me decía que era simplemente la edad. «El motor se cansa, doña Cayetana», me decía mientras me recetaba más pastillas. Pastillas que Braulio se encargaba de administrar. Sostuve la caja de madera en mis manos. Pesaba. Era una madera fina, ébano quizás. Deslicé el broche dorado y levanté la tapa. Allí estaba. Una sola barra de chocolate oscura como la noche envuelta parcialmente en papel dorado. Se veía exquisita. Cualquier otra persona solo habría olido el cacao tostado, pero yo no era cualquier persona. Llevaba 50 años trabajando con azúcar, con cacao, con almendras, con vainilla. Mi nariz era mi herramienta más valiosa. Y debajo del aroma rico y terroso del chocolate percibí ese rastro infame, almendras amargas, un toque químico, arsénico, o quizás cianuro en dosis bajas, o tal vez esa medicina para el corazón digitalis que en dosis altas detiene el pulso en seco. Cerré la caja suavemente. «Es hermoso, Braulio», dije. Miré a los invitados, pero creo que esperaré al postre para probarlo. Quiero disfrutarlo con mi familia. Braulio soltó el aire que estaba conteniendo. Sus hombros bajaron un poco. «Claro, mamá, cuando tú quieras». Los meseros comenzaron a servir la cena: crema de nuez, pavo relleno, mole poblano. Los olores de la comida se mezclaban en el aire, pero yo solo podía oler el miedo de mi hijo. Mientras fingía comer, mi mente viajó hacia atrás. Necesitaba recordar cómo habíamos llegado a esto, cómo el niño que una vez se raspó las rodillas corriendo hacia mis brazos se había convertido en el hombre que ahora intentaba matarme. Todo empezó con la muerte de mi esposo hace 30 años. Braulio tenía 12. Yo me quedé sola con una pequeña panadería y un hijo que me miraba con ojos asustados. Le prometí que nunca le faltaría nada. Y cumplí esa promesa demasiado bien. Ese fue mi pecado. Trabajé 18 horas diarias. Mientras Braulio dormía, yo cargaba costales de harina de 50 kilos. Mientras él jugaba videojuegos, yo negociaba con proveedores que intentaban estafarme por ser mujer. Convertí esa pequeña panadería en Dulces Montalvo, una empresa que exportaba a Estados Unidos y Europa. Compré esta casona, compré autos, compré terrenos y a Braulio le compré la vida fácil. Nunca le pedí que lavara un plato. «Tú estudia, mi hijo, tú prepárate», le decía. Cuando reprobó el año en la preparatoria privada, fui a la escuela y doné computadoras nuevas para que lo dejaran pasar. Cuando chocó mi camioneta a los 18 años, borracho, pagué al comisario para que no hubiera registro y compré una camioneta nueva. «Es solo un muchacho, Cayetana», me decía mi hermana, que en paz descanse. «Deja que asuma sus consecuencias». «No», respondía yo feroz como una leona,
Él no tiene padre. Ya ha sufrido suficiente. Yo puedo darle lo que necesita. Le di dinero, mucho dinero. A los 20 años, Braulio descubrió las apuestas. Primero fueron partidos de fútbol, luego carreras de caballos, luego mesas de póker clandestinas. Yo pagaba sus deudas, siempre en silencio, siempre encubriéndolo. Es la última vez, mamá, te lo juro, me decía llorando. Y yo le creía, siempre le creía. A los 30 quiso ser empresario, le financié un restaurante. Fracasó en 6 meses porque él nunca estaba allí. Prefería estar de fiesta con sus amigos. Le financié una importadora de ropa. Fracasó en 1 año. Cada fracaso me costaba millones, pero yo firmaba los cheques. Pensaba que el dinero era amor. Pensaba que si le daba suficiente, algún día maduraría. Pero el dinero no es amor. El dinero, cuando se da sin esfuerzo, es veneno. Yo misma había envenenado a mi hijo mucho antes de que él intentara envenenarme a mí. La situación cambió drásticamente hace 6 meses. Braulio apareció en mi puerta con maletas. Había perdido su departamento en la ciudad. Dijo que quería volver a casa para cuidarme. Ya tienes 70 años, mamá. No puedes estar sola en esta casa tan grande, me dijo con esa sonrisa encantadora que heredó de su padre. Mirella vino con él. Ella acababa de descubrir que estaba embarazada. Yo estaba feliz, iba a ser abuela, iba a tener la casa llena de vida otra vez. Acepté sin dudarlo. Les di el ala este de la casona. Al principio todo fue perfecto. Braulio se levantaba temprano, iba a la fábrica conmigo, parecía interesado en el negocio por primera vez en su vida. Mirella decoraba la habitación del bebé. Yo sentía que por fin la vida me recompensaba, pero luego empezaron los tés. «Mamá, ¿te ves cansada?», me decía Braulio por las noches. «Te preparé un té de hierbas. Es una receta que me dio un amigo naturista. Te ayudará a dormir». Yo me tomaba el té. Sabía un poco amargo, pero él le ponía mucha miel. «Es por tu bien», insistía. Y sí dormía. Dormía como un tronco, pero despertaba mareada con náuseas, con la mente nublada. «Te estás haciendo vieja, Cayetana», me decía a mí misma frente al espejo, viendo cómo mi piel se volvía grisácea. Braulio se ofreció a organizar mis pastillas. «Son muchas cajas, mamá, te vas a confundir. Yo te hago los pastilleros semanales». Yo acepté. Qué tonta fui, qué vieja y ciega fui. Dejé de ir a la fábrica todos los días. Me quedaba en cama débil. Braulio empezó a firmar cheques por mí, para no molestarte, mamá. Empezó a reunirse con los contadores, empezó a tomar el control, y yo, drogada y enferma, se lo permití. Hasta hace 1 semana, fue el martes pasado, el día que mi vida se rompió para siempre. Me había sentido un poco mejor esa tarde porque había tirado el té de la mañana en una maceta sin que Braulio me viera. La planta se había secado en 2 días, pero yo no quise conectar los puntos todavía. Bajé al sótano donde guardábamos los archivos viejos y una pequeña cava de vinos. Quería buscar una botella de Oporto que mi esposo había guardado para una ocasión especial. Pensé que tal vez una copa me levantaría el ánimo. El sótano tenía una ventilación que conectaba directamente con el despacho de mi difunto esposo, que ahora usaba Braulio. Estaba buscando la botella cuando escuché su voz, claramente. Estaba hablando por teléfono y estaba gritando. «Ya te dije que esperes», decía Braulio. Su voz sonaba desesperada, fea. «No tengo el dinero líquido todavía. La vieja tiene todo atado en inversiones». Me congelé. La botella de Oporto estaba en mi mano fría y polvorienta. «No, no me amenaces», continuó Braulio.
Escúchame bien, el sábado es su cumpleaños. Va a pasar el sábado. Te lo juro, después del sábado seré el dueño único. Ella no va a pasar de esa noche. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me tuve que apoyar en la estantería para no caer. Mi corazón, ese corazón que supuestamente estaba fallando, empezó a latir con una fuerza brutal, dolorosa. Sí, ya tengo el método, dijo él bajando la voz, pero la acústica del conducto me traía cada sílaba. Un infarto masivo, limpio. Tengo las pastillas y tengo el regalo. Nadie va a sospechar. Tiene 70 años, por Dios, todos esperan que se muera en cualquier momento. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Las lágrimas me quemaban los ojos. Mi hijo, mi Braulio, el bebé que yo había acunado, el hombre al que le había dado todo. Estaba planeando mi muerte como si fuera una transacción comercial. Estaba negociando mi vida para pagar sus deudas de juego. Escuché que colgaba el teléfono, luego el sonido de un cajón abriéndose y cerrándose con fuerza. Me quedé en el sótano una hora temblando en la oscuridad, abrazada a la botella de vino como si fuera un salvavidas. Lloré. Lloré por la muerte de mi esposo, lloré por mi soledad, pero sobre todo, yo lloré por la muerte de mi hijo, porque el hombre que estaba arriba no era mi hijo, era un monstruo que yo había alimentado. Cuando por fin subí, mis piernas pesaban plomo, pero mi mente estaba clara, fría. El amor de madre es poderoso, sí, pero el instinto de supervivencia de una mujer que ha luchado contra el mundo entero es más fuerte. Esa noche esperé a que Braulio y Mireya salieran a cenar. Entré a su habitación. Me sentía como una ladrona en mi propia casa. Busqué en su escritorio. Nada. Busqué en el armario. Nada. Entonces vi la caja de sus relojes caros. Él tenía una obsesión con los relojes. Abrí la caja. Debajo de la almohadilla de terciopelo de un Rolex falso, encontré un frasco pequeño de vidrio sin etiqueta. El líquido dentro era transparente. Lo tomé. También encontré arrugado en el fondo de un cajón de calcetines un papel. Era un pagaré, una deuda de juego, 4 millones de pesos, con una nota escrita a mano con tinta roja. Si no pagas antes del 30, cobramos con sangre. El 30 era mañana. Un día después de mi cumpleaños. Todo encajaba, todo tenía un sentido macabro y perfecto. A la mañana siguiente, muy temprano, llamé a un taxi. No le pedí a mi chofer que me llevara porque Braulio controlaba al chofer ahora. Fui a ver al doctor Anselmo, mi viejo amigo, el que me había atendido durante 30 años antes de retirarse. Anselmo vivía en una casa pequeña en las afueras. Se sorprendió al verme. Cayetana, qué milagro, ¿te ves? Se detuvo, buscó una palabra amable, pero no la encontró. Te ves mal, mujer. Lo sé, Anselmo. Necesito tu ayuda y necesito discreción absoluta. Le entregué el frasco y un mechón de mi propio cabello que me había cortado esa mañana. Analiza esto, ahora mismo. Tengo dinero, Anselmo. Pagaré lo que sea para que lo hagas en un laboratorio privado urgente. Anselmo vio la seriedad en mis ojos y no hizo preguntas estúpidas. 3 horas después, estábamos sentados en su cocina. Él tenía unos papeles en la mano y la cara pálida. Cayetana, su voz temblaba. En tu cabello hay rastros acumulados de arsénico y sedantes fuertes. Llevan meses dándotelo en dosis bajas. Te están matando lentamente. Y este frasco, esto es una mezcla concentrada de digitalis y cianuro.
Una gota de esto en la comida y el corazón se para. Parecería un infarto natural. Cerré los ojos. La confirmación científica dolía más que la sospecha. Ya no había duda, ya no había esperanza de que fuera un malentendido. ¿Quién te está haciendo esto?, preguntó Anselmo agarrando mi mano. No importa quién, dije abriendo los ojos. Ya no había lágrimas en ellos, solo fuego. Lo que importa es lo que voy a hacer. Salí de allí y fui directamente al despacho del licenciado Ulises. Quiero cambiar mi testamento, Ulises, ahora mismo. Ulises me miró por encima de sus lentes. ¿Estás segura, Cayetana, tu testamento actual deja todo a Braulio? Ese es el problema. Vamos a redactar uno nuevo. Todo, absolutamente todo, pasará a un fideicomiso para mi nieto o nieta por nacer. Mireya será la albacea hasta que el niño cumpla 25 años. Si yo muero por causas no naturales o si muero en los próximos 6 meses, quiero que se investigue a Braulio. Y quiero una cláusula específica si Braulio intenta impugnar, pierde hasta el derecho a su apellido. Ulises escribió furiosamente asintiendo. Y una cosa más, Ulises. Quiero que vengas a mi fiesta de cumpleaños el sábado, tú y Anselmo. Y quiero que traigan a un notario y a un par de oficiales de policía vestidos de civil, que esperen en la cocina. Cayetana, ¿qué vas a hacer? Preguntó Ulises asustado. Voy a servir el postre, dije. Y aquí estamos ahora. De vuelta en la fiesta. El plato principal ya se había retirado. Los meseros estaban sirviendo champán para otro brindis. Braulio se veía cada vez más ansioso. Miraba la caja de madera que estaba junto a mi plato como si fuera una bomba de tiempo. Y lo era. Mireya se inclinó hacia mí. Suegra, ¿se siente bien? Está muy pálida. Estoy bien, hija. Solo un poco de calor, le mentí. Pobre muchacha. Ella también iba a sufrir esta noche. Iba a perder al marido que creía tener, pero era necesario. Tenía que salvarla a ella y al bebé. Si Braulio se quedaba con mi herencia, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que se gastara todo y empezara a ver a su esposa y a su hijo como una carga? Un hombre capaz de matar a su madre es capaz de cualquier cosa. Braulio se levantó de nuevo. Bueno, creo que es hora del pastel. Y mamá, por favor, prueba el chocolate. Te juro que te va a encantar. Es una experiencia única. Su insistencia era patética. Quería que lo comiera delante de todos. Quería testigos de que yo había comido un simple chocolate y luego, oh tragedia, mi corazón débil no había resistido la emoción de la fiesta. El plan perfecto. Tomé la caja de nuevo. Mis manos ya no temblaban, estaban firmes como el acero. Abrí la tapa. Saqué la barra envuelta en papel dorado. El sonido del papel aluminio rasgándose fue agudo en el silencio expectante del salón. Partí un trozo. El chasquido del chocolate seco resonó. «Hijo», dije, y mi voz salió clara y fuerte proyectándose hasta el último rincón del salón. «Te agradezco este regalo, de verdad. Se nota que es muy potente». Braulio sonrió una mueca nerviosa. «Lo es, mamá. Pruébalo». Levanté el trozo de chocolate hacia mi boca. Los ojos de Braulio se abrieron fijos en mi mano. Sus pupilas estaban dilatadas, estaba conteniendo la respiración. Podía ver la anticipación en su rostro, la codicia mezclada con el terror. Estaba esperando ver morir a su madre. Detuve mi mano a centímetros de mis labios. «Pero, ¿sabes una cosa, Braulio?», dije bajando la mano lentamente. «El doctor Anselmo está aquí esta noche.
Señalé hacia una mesa del rincón donde Anselmo me miraba fijamente. Braulio giró la cabeza sorprendido, no había notado al médico. Y Anselmo me dijo hace un momento que mi nivel de azúcar está un poco alto hoy. No debería comer esto, sería irresponsable. La cara de Braulio se puso gris. Pero mamá, es solo un pedazo. Es cacao puro. No tiene azúcar. Te hará bien. Por favor, es mi regalo. Si no lo comes, me sentiré despreciado. Estaba suplicando que me suicidara. No quiero despreciar tu regalo, hijo, dije con una dulzura falsa, pero no quiero que se desperdicie. Y sé de alguien que tiene un antojo terrible de chocolate. Giré mi silla hacia Mireya. Ella me miró con sus grandes ojos inocentes. Mireya querida, tú me dijiste hace rato que tenías ganas de algo dulce, ¿verdad? El bebé lo está pidiendo. Mireya se iluminó. Oh sí, suegra, tengo un hambre voraz, pero es su regalo. Tómalo, dije extendiendo el trozo de chocolate letal hacia ella. Es el mejor chocolate del mundo, según Braulio. Quiero que lo comas tú. Es bueno para el corazón. Y tú necesitas un corazón fuerte para lo que viene. Mireya extendió la mano. Gracias, mamá Cayetana. Eres un ángel. Braulio estaba paralizado. Su mirada iba de mi mano a la mano de su esposa. El tiempo pareció detenerse. Vi los engranajes girando en su cerebro podrido. Si la dejaba comer el veneno, mataría a su esposa y a su hijo no nacido. Si la detenía, tendría que explicar por qué el chocolate, seguro para su madre, era peligroso para su esposa. Mireya tomó el chocolate. Sus dedos rozaron los míos. Estaba tibio. Ella se lo llevó a la boca. Abrió los labios. Iba a darle un mordisco. Yo no quité la vista de Braulio. Lo reté con la mirada. Vamos, cobarde. Elige. Tu herencia o tu hijo, tu dinero o tu sangre, Mireya, estaba a 1 milímetro de morder el veneno. ¡No! El grito de Braulio fue animal. No parecía humano. Fue un alarido desgarrador que rompió las copas de cristal en la mesa. Se lanzó sobre la mesa, tirando botellas de vino, candelabros y platos al suelo. Con un manotazo violento golpeó la mano de Mireya. El trozo de chocolate voló por el aire y aterrizó en la alfombra persa lejos. Mireya gritó del susto y se echó hacia atrás, protegiendo su vientre. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de Braulio, que estaba medio montado sobre la mesa con la corbata dentro de la salsera, temblando de pies a cabeza. Todos los invitados estaban de pie horrorizados. Mireya, con los ojos llenos de lágrimas y la mano roja por el golpe, miró a su marido. Braulio, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pegaste? Braulio levantó la vista, me miró, y en sus ojos ya no había máscaras, solo había derrota y un odio infinito. No lo comas, jadeó, no lo comas. ¿Por qué? Pregunté yo. Me puse de pie, ya no necesitaba mi bastón, me sentía más fuerte que nunca. La adrenalina de la justicia corría por mis venas. Dinos a todos, Braulio. ¿Por qué no puede comerlo ella, pero insistías tanto en que lo comiera yo? Braulio intentó hablar, pero solo salieron balbuceos. ¿Está envenenado Braulio? Pregunté, mi voz cortante como un látigo. Mamá, yo no. Me agaché y recogí la caja de madera que había quedado en la mesa. Saqué el resto de la barra. Si no está envenenado, cómetelo tú, le dije.
Le puse la barra frente a la cara. Vamos, demuéstranos que estamos locos. Come tu regalo. Braulio retrocedió negando con la cabeza frenéticamente. Chocó contra una silla y cayó al suelo. Parecía una rata acorralada. No, aléjalo de mí. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido de indignación. Mireya empezó a llorar, entendiendo por fin lo que acababa de pasar. «Querías matarla», gritó Mireya señalándome, «y casi matas a nuestro hijo». Hice una señal con la mano hacia la cocina. Las puertas se abrieron de golpe. 2 oficiales de policía entraron seguidos por el notario. «Braulio Montalvo», dije, y mi voz no tembló. «Quedas desheredado ante testigos, y ahora vas a responder ante la ley». Pero la noche no había terminado. Braulio, viéndose perdido, miró el cuchillo de carne que había caído al suelo junto a él. Sus ojos, inyectados en sangre, se fijaron en mí. «¡Vieja bruja!», rugió agarrando el cuchillo y levantándose de un salto. «Si no te mueres con veneno, te mueres a la mala». Se abalanzó sobre mí. El tiempo pareció ralentizarse. Vi el brillo del cuchillo de carne en la mano de mi hijo, reflejando la luz de las lámparas de cristal. Vi su rostro deformado por la ira, los dientes apretados, los ojos desorbitados. Braulio ya no era un hombre, era un animal acorralado que solo buscaba destruir lo que no podía poseer. Los invitados gritaron. Mireya se cubrió la cara con las manos, pero yo no me moví, no retrocedí ni un centímetro. Me mantuve firme mirándolo a los ojos esperando el golpe. Tal vez en el fondo una parte de mí deseaba que lo hiciera para terminar de matar cualquier rastro de duda que me quedara en el corazón. Sin embargo, el golpe nunca llegó. Antes de que Braulio pudiera dar 2 pasos hacia mí, una figura oscura salió disparada desde la puerta de servicio. Era el oficial Ramírez vestido de civil, que había estado esperando mi señal. Con la velocidad de un rayo, placó a Braulio por la cintura. El impacto fue brutal. Ambos hombres se estrellaron contra el carrito de los postres, enviando bandejas de plata y pasteles volando por el aire. «¡Suéltame! ¡Suéltame, maldito!», gritaba Braulio pataleando furiosamente. El cuchillo salió despedido de su mano y se deslizó por el suelo de mármol hasta detenerse a los pies del licenciado Ulises. Otro oficial se unió a la refriega, inmovilizando los brazos de mi hijo contra su espalda. Escuché el chasquido metálico de las esposas cerrándose. Ese sonido frío y definitivo marcó el final de la vida que conocíamos. «Braulio Montalvo queda detenido por intento de homicidio y agresión», gritó el oficial Ramírez, jadeando por el esfuerzo. Braulio levantó la cabeza desde el suelo. Tenía el labio partido y sangre en la nariz. Me miró con un odio tan puro que sentí un escalofrío. «Todo esto es tu culpa», escupió manchando la alfombra. «Si me hubieras dado el dinero, nada de esto habría pasado. Tú me obligaste. Eres una egoísta que prefiere ver a su hijo en la calle antes que soltar un centavo». No respondí. No había nada que decir. Miré al doctor Anselmo, que ya estaba guardando los restos del chocolate en una bolsa de evidencia forense con guantes de látex. De repente un gemido agudo rompió la tensión. «¡Mi bebé! ¡Ayúdenme!», era Mireya. Estaba doblada en su silla abrazando su vientre con ambas manos. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor frío. Un charco de líquido comenzaba a formarse bajo su silla. Había roto fuente por el susto. El instinto maternal ese que Braulio había intentado usar en mi contra se activó de nuevo, pero esta vez por la persona correcta.
Corrí hacia ella ignorando mis rodillas doloridas. «Llamen a una ambulancia. ¡Ahora!», grité a los invitados que seguían petrificados. Me arrodillé junto a Mireia y le tomé la mano. Estaba helada. «Respira, hija. Respira. Estoy aquí. No voy a dejar que nada les pase». Mireia me miró con ojos vidriosos. Él sabía que me lo iba a comer», susurró con la voz rota por el dolor y la traición. Iba a dejar que matara a su propio hijo. «No pienses en él», le ordené con suavidad apartándole el cabello de la frente. «Él ya no existe. Ahora solo somos tú, yo y el bebé. Concéntrate en el bebé». Los paramédicos llegaron minutos después. Fue un caos de luces rojas y sirenas. Mientras subían a Mireia a la camilla, vi cómo los policías arrastraban a Braulio hacia la salida. Él seguía gritando obscenidades, maldiciendo mi nombre, maldiciendo al mundo. Ni una sola vez preguntó por su esposa, ni una sola vez preguntó por su hijo, que estaba naciendo prematuramente por su culpa. Cuando la puerta de la patrulla se cerró, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros, pero otro diferente, más triste y profundo se instalaba en mi pecho. Me subí a mi coche y seguí a la ambulancia al hospital. Esa noche, en mi cumpleaños número 70, no hubo pastel ni velas. Hubo una sala de espera de hospital café rancio de máquina y la muerte definitiva de mis ilusiones. Las siguientes horas fueron una neblina. Mireia tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia. El estrés había disparado su presión arterial y el ritmo cardíaco del bebé estaba bajando peligrosamente. Yo caminé por el pasillo de baldosas blancas de un lado a otro, rezando a todos los santos que conocía. No por mi hijo que estaba en una celda fría, sino por el nieto que era mi única esperanza de redención. A las 3 de la mañana el cirujano salió. Se quitó el cubrebocas y sonrió cansado. «Es un niño, doña Cayetana. Es pequeño, tendrá que estar en incubadora unas semanas, pero es fuerte. Tiene sus pulmones. Y la madre está estable». Me dejé caer en una silla de plástico y lloré. Lloré por primera vez desde que descubrí el veneno. Lloré de alivio, de pena, de agotamiento. El doctor Anselmo, que me había acompañado todo el tiempo, me puso una mano en el hombro. «Lo hiciste bien, Cayetana. Salvaste 2 vidas hoy». «Pero perdí un Anselmo», murmuré. «Perdí a la que parí». «Esa la perdiste hace mucho tiempo», dijo él con brutal honestidad. «Hoy solo enterraste el cadáver». Los días siguientes fueron una tormenta mediática y legal. La noticia del escándalo del chocolate Montalvo salió en todos los periódicos locales. Hijo de empresaria intenta envenenarla en su cumpleaños. Los reporteros acampaban fuera de mi casa y de la fábrica. Tuve que contratar seguridad privada para mantenerlos alejados, pero yo no me escondí. Al contrario, fui a la fábrica todos los días. Me puse mi delantal blanco, mi redecilla en el cabello y caminé entre los casos de cobre hirviendo. Mis empleados me miraban con una mezcla de miedo y respeto. Sabían lo que había hecho. Sabía que había enviado a mi propio hijo a la cárcel. Y eso, curiosamente, hizo que trabajaran mejor que nunca. Nadie se atrevía a robar ni un gramo de azúcar bajo la mirada de la mujer que sobrevivió a su propio asesinato. El proceso legal fue rápido gracias a las pruebas contundentes. El doctor Anselmo testificó sobre el arsénico y el digitalis en mi cuerpo y en el chocolate.
El licenciado Ulises presentó las deudas de juego y las grabaciones de las amenazas. Mireya, aún débil, pero furiosa, declaró cómo Braulio le había impedido comer el chocolate solo en el último segundo, confirmando que sabía que era letal. Braulio intentó alegar locura temporal. Intentó decir que estaba bajo presión de la mafia, pero el juez no compró nada. La premeditación era clara. Había comprado el veneno semanas antes. Había planeado la fecha. Era un asesinato en primer grado, en grado de tentativa agravado por el parentesco. Un mes después del incidente, recibí una llamada del abogado de oficio de Braulio. Él quería verme. Dijo que tenía algo importante que decirme antes de la sentencia final. Todos me dijeron que no fuera. Mireya me rogó que no lo hiciera. Ulises me advirtió que era una trampa emocional, pero yo tenía que ir. Necesitaba cerrar el ciclo. Necesitaba verlo a los ojos una última vez sin el filtro del miedo o la esperanza. El reclusorio olía a humedad y desinfectante barato. Me senté en una cabina con un vidrio blindado sucio. Braulio entró por el otro lado escoltado por 2 guardias. Casi no lo reconocí. Había perdido peso. Su cabello antes impecable estaba rapado y grasiento. Su traje italiano había sido reemplazado por un uniforme beige desgastado. Pero lo peor eran sus ojos. Estaban hundidos y apagados. Se sentó y agarró el teléfono negro colgado en la pared. Yo hice lo mismo. «Hola, mamá», dijo. Su voz sonaba ronca. «Hola, Braulio. Me veo terrible, ¿verdad?». Intentó sonreír, pero fue una mueca dolorosa. «La comida aquí es una porquería. Extraño tus tamales. No vine a hablar de comida, Braulio. Tienes 5 minutos». Su sonrisa desapareció. Se inclinó hacia el vidrio. «Sácame de aquí, mamá, por favor. Ya aprendí la lección, te lo juro. Estos tipos son animales. Me van a matar si me quedo aquí. Tengo deudas aquí adentro también». Lo miré impasible. Ni una fibra de mi cuerpo se movió con compasión. «Tú te metiste ahí, Braulio. Tú creaste esas deudas». «Lo hice por nosotros», gritó golpeando el vidrio con el puño. El guardia dio un paso adelante, pero Braulio levantó la mano en señal de paz. «Mamá, escucha, iba a usar el dinero de la herencia para invertir. Iba a hacer crecer la fábrica. Iba a ser el hijo del que estuvieras orgullosa. Solo necesitaba capital». «¿Capital?», repetí sintiendo un asco profundo. «Mi vida era capital para ti. La vida de tu esposa y tu hijo eran daños colaterales aceptables. Yo la detuve. No dejé que se lo comiera». Se defendió como si eso fuera un acto heroico. «La detuviste porque no querías ir a la cárcel por doble homicidio, no porque los amaras. Si los amaras, nunca habrías traído veneno a nuestra casa». Braulio se pasó la mano por la cara desesperado. «Mamá, por favor, soy tu sangre, soy lo único que te queda. Si me dejas aquí, moriré. ¿Quieres eso en tu conciencia? ¿Quieres ser la madre que dejó morir a su hijo?». Me quedé en silencio un momento. Pensé en el niño que le enseñé a andar en bicicleta. Pensé en el adolescente al que le cubrí las faltas. Pensé en el hombre que me sirvió té envenenado con una sonrisa. «Braulio», dije suavemente, «mi hijo murió hace 6 meses cuando decidió que el dinero valía más que su madre. Tú eres solo un extraño que lleva su cara». «No digas eso», sollozó. Soy tu Braulio». «No». Mi Braulio era débil, sí, y mimado, pero yo creía que tenía corazón. Tú no tienes nada ahí adentro». Me levanté. «Mamá, espera, tengo información».
Puedo decirte quién me vendió el veneno. Puedo... No me interesa, lo corté. Tengo un nieto que criar, un nieto al que le voy a enseñar el valor del trabajo y la honestidad, algo que fallé en enseñarte a ti. Él será el heredero de Montalvo. Tú no eres nada. Colgué el teléfono. Braulio empezó a golpear el vidrio, gritando, llorando, maldiciendo. Los guardias lo agarraron y lo arrastraron hacia la puerta. Lo vi patalear y resistirse igual que cuando era niño y no le compraba un juguete. Nunca maduró, nunca creció y ahora nunca lo haría. Salí del reclusorio y el sol de la tarde me golpeó en la cara. Respiré hondo. El aire estaba contaminado por el tráfico de la ciudad, pero a mí me supo a gloria, me supo a libertad. Regresé a la casona. Mireya estaba en el jardín sentada en una mecedora bajo la sombra del jacaranda. En sus brazos tenía un bulto pequeño envuelto en una manta azul. Mi nieto. Lo habíamos llamado Gabriel porque fue el mensajero de la verdad. Me acerqué a ellos. Mireya levantó la vista. Se veía cansada, pero había una paz nueva en su rostro. Ya no era la mujer sumisa que obedecía ciegamente a su marido. El trauma la había despertado igual que a mí. ¿Cómo le fue?, preguntó. Se acabó, dije sentándome en la silla de mimbre a su lado. No volverá a molestarnos. Le dieron 25 años, y con sus antecedentes y comportamiento no saldrá antes de los 20. Mireya asintió y miró al bebé. Gabriel tendrá 20 años cuando él salga. Será un hombre, será un buen hombre, corregí, porque nosotras nos encargaremos de eso. Mireya me pasó al bebé. Lo sostuve con cuidado. Era tan ligero, tan frágil. Tenía los ojos de Braulio y por un segundo sentí un pinchazo de dolor, pero luego me apretó el dedo con su manita minúscula y el dolor desapareció. Él no era su padre. Él era una página en blanco. Mireya, dije mirando al niño, mañana quiero que vengas a la fábrica conmigo, no a la oficina, a la planta. Quiero enseñarte a distinguir el punto exacto del caramelo. Quiero enseñarte a negociar con los proveedores de cacao. Mireya abrió los ojos con sorpresa. Pero, suegra, yo no sé nada de negocios. Estudié diseño gráfico. Aprenderás. Tienes el instinto. Lo vi cuando protegiste a este niño. Tienes la garra. Y necesitas saber manejar el imperio que algún día será de él. No voy a cometer el mismo error 2 veces. No le daremos el pescado, le enseñaremos a pescar, y tú serás la primera en aprender. Mireya sonrió una sonrisa genuina y fuerte. Está bien, doña Cayetana. Mañana empiezo. Los meses pasaron y se convirtieron en un año. La fábrica Dulces Montalvo floreció bajo nuestra nueva administración. Mireya resultó ser una negociadora nata. Introdujo diseños nuevos para los empaques que duplicaron las ventas en Navidad. Yo recuperé mi salud. Dejé las pastillas, dejé el bastón. Volví a ser la mujer de hierro, pero ahora con un corazón más ligero. A veces, por las noches, cuando la casa está en silencio, pienso en Braulio en su celda. Me pregunto si tiene frío. Me pregunto si se arrepiente. Pero luego recuerdo el sabor metálico del chocolate, el grito desesperado en la cena, y cierro mi corazón con llave. La justicia no siempre es dulce. A veces es amarga, como el cacao puro. A veces quema, pero es necesaria para purgar el veneno y dejar que la vida sana vuelva a crecer. Hoy en mi cumpleaños, 71, estamos celebrando en el jardín. Es una fiesta pequeña. Solo Mireya, el pequeño Gabriel que ya gatea por el pasto, el doctor Anselmo, el licenciado Ulises y algunos empleados de confianza.
No hay lujos excesivos, no hay discursos falsos. Mireya trae el pastel. Es un pastel simple de 3 leches hecho por ella misma. Gabriel ríe y aplaude con las manos manchadas de merengue. «Feliz cumpleaños, abuela», dice Mireya por él. Corto el pastel, sirvo los platos, y cuando me llevo un bocado a la boca, cierro los ojos y saboreo la dulzura. Esta vez es real. No hay almendras amargas, no hay mentiras ocultas, solo el sabor del azúcar de la leche de la vainilla y del amor verdadero. He sobrevivido. He ganado. Y mientras veo a mi nieto intentar ponerse de pie agarrado de la pata de la mesa, sé que el apellido Montalvo está en buenas manos. La rama podrida fue cortada y el árbol por fin puede tocar el cielo. Miro al cielo azul y levanto mi copa en silencio. Salud, Cayetana. Lo hiciste. Sobreviviste a tu propia sangre para proteger tu legado. Y el viento entre los árboles parece susurrarme de vuelta: «Salud, patrona». Para llegar a esa tarde tranquila en el jardín, celebrando mi cumpleaños 71 bajo la luz del sol, tuvimos que atravesar primero un infierno que duró 12 meses interminables. La gente piensa que cuando las esposas se cierran alrededor de las muñecas del villano, la película termina y comienzan los créditos. Pero la vida real no es una película. En la vida real, el arresto de Braulio fue solo el comienzo de una guerra diferente, una guerra de papeles, abogados, tiburones y la revelación devastadora de que mi imperio de dulces estaba mucho más podrido de lo que imaginaba. La semana después del arresto, mientras Mireya luchaba por recuperar fuerzas en el hospital con el pequeño Gabriel en la incubadora, yo entré a las oficinas principales de Dulces Montalvo. No había pisado ese lugar en 6 meses, confiando ciegamente en los informes que Braulio me traía a la cama. Lo que encontré fue un cementerio financiero. El licenciado Ulises y un equipo de auditores forenses pasaron 3 días encerrados en el archivo. Cuando finalmente salieron sus caras, eran largas y grises. «Es peor de lo que pensábamos, Cayetana», dijo Ulises dejando caer una carpeta gruesa sobre mi escritorio de caoba. «Braulio no solo te estaba robando para pagar deudas de juego, estaba desmantelando la empresa pieza por pieza». Abrí la carpeta, los números bailaban ante mis ojos rojos como la sangre. «Ha hipotecado la planta 2 veces», explicó el auditor. «Ha vendido la flota de camiones de distribución y ahora los alquila a una empresa fantasma que…» hizo una pausa incómoda, «que está a nombre de su amante». Sentí una punzada en el pecho, pero no era del corazón, era de pura indignación. Amante. Una tal Sofía. Es la dueña legal de la empresa de transporte. Braulio le pagaba el triple del precio de mercado por distribuir nuestros dulces. Y eso no es todo. Ha dejado de pagar las cuotas del seguro social de los empleados desde hace 4 meses. Cayetana, si los sindicatos se enteran, van a huelga mañana mismo. Estamos hablando de una deuda fiscal que podría llevarnos a la quiebra en semanas. Me dejé caer en mi silla de cuero. Miré por el gran ventanal hacia la planta de producción. Abajo veía a mis trabajadores, hombres y mujeres que llevaban 20, 30 años conmigo envolviendo caramelos, removiendo las ollas de cajeta. Ellos confiaban en mí. Y mi hijo, mi propia sangre, les había robado su seguridad social para financiar sus vicios y a su amante. La furia que sentí en ese momento fue diferente a la del comedor. Aquella fue una furia caliente explosiva. Esta era una furia fría calculadora, una furia de empresaria. Nadie va a ir a huelga.
dije cerrando la carpeta con un golpe seco. Y nadie va a perder su empleo. Ulises congela todas las cuentas asociadas a Braulio, incluso las que creamos que están vacías. Quiero que rastrees cada centavo. Y convoca a una asamblea general con los empleados en 1 hora. ¿Qué les vas a decir?, preguntó Ulises nervioso. ¿Que estamos en bancarrota? No. Les voy a decir la verdad. Les voy a decir que fuimos traicionados, pero que la patrona ha vuelto. Esa tarde me paré sobre una tarima improvisada en medio de la planta. El olor a azúcar quemada y vainilla llenaba el aire. 500 pares de ojos me miraban. Había murmullos, miedo, incertidumbre. Todos habían visto las noticias sobre el intento de asesinato. Tomé el micrófono. Mis manos deformadas por la artritis no temblaron. Muchos de ustedes han oído rumores. Empecé mi voz resonando en las paredes de metal. Han oído que mi hijo intentó matarme. Eso es verdad. Pero lo que no saben es que también intentó matarlos a ustedes. Intentó matar esta fábrica. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Nos robó, continué sin suavizar el golpe. Nos dejó deudas, nos dejó un desastre. Pero quiero que me escuchen bien. Mientras yo respire, mientras Cayetana Montalvo siga en pie, esta fábrica no cierra. Voy a vender mis propiedades personales, voy a vender mis joyas, voy a vender la casa de playa. Voy a inyectar cada peso que tengo para cubrir sus seguros y sus salarios. Braulio quería destruirnos, pero olvidó una cosa. Los Montalvo no somos él. Los Montalvo somos nosotros los que sudamos frente a estos casos. Un aplauso tímido comenzó en la parte trasera, iniciado por Don Chuy, el maestro dulcero más viejo. Luego se extendió, creció, se convirtió en una ovación. Vi lágrimas en los ojos de algunos. En ese momento supe que tenía un ejército y lo iba a necesitar porque la batalla legal apenas comenzaba. Braulio no se iba a rendir sin pelear. Desde la cárcel contrató a un abogado conocido por ser un pitbull, sin escrúpulos, el licenciado Vargas, un hombre que se especializaba en defender narcos y corruptos. ¿Cómo lo pagó? Probablemente con dinero que tenía escondido y que los auditores aún no encontraban. La estrategia de Vargas fue sucia desde el primer día. 2 semanas después recibí una citación. Vargas había convocado a una rueda de prensa. Encendí la televisión en mi oficina y vi al abogado con su traje brillante y su sonrisa de tiburón hablando ante los micrófonos. Mi cliente, el señor Braulio Montalvo, es una víctima, dijo Vargas mirando a la cámara. Es víctima de una madre controladora y senil que ha perdido la razón. Tenemos pruebas de que doña Cayetana sufre de demencia avanzada. Ella fabricó toda la escena del chocolate. Ella se automedicaba con esas sustancias tóxicas en su confusión y ahora busca culpar a su único hijo en un episodio de paranoia. Sentí que la bilis me subía a la garganta. Senil. Yo, además, continuó Vargas, tenemos testimonios de que doña Cayetana abusaba psicológicamente de su hijo, manteniéndolo bajo un control financiero estricto, castrándolo como hombre y como empresario. Lo que ocurrió en la cena fue un grito de ayuda de un hombre desesperado, no un intento de asesinato. Apagué la televisión. La taza de café en mi mano se rompió por la fuerza con la que la apreté. Va a intentar invalidar tu testimonio alegando demencia, dijo Ulises, que estaba sentado frente a mí.
Si el juez cree que no estás en tus cabales, el testimonio sobre el grito y el cambio de tasas pierde valor. Dirán que lo imaginaste o que lo malinterpretaste. Entonces que me hagan pruebas, dije limpiándome el café de la mano con una servilleta. Que me traigan a los mejores psiquiatras del país. Estoy más cuerda que todos ellos juntos. Pero el ataque de Vargas no se detuvo ahí. Empezaron a aparecer artículos en revistas de chismes, La Dama de Hierro y su hijo mártir. Empleados anónimos, seguramente pagados, decían que yo era una tirana. La opinión pública, voluble como siempre, empezó a dividirse. Lo más doloroso fue cuando intentaron atacar a Mireya. Mireya había salido del hospital y se había mudado conmigo a la casona. Gabriel, mi nieto, ya estaba en casa, un pequeño milagro de 3 kilos que dormía en la cuna antigua de madera que había pertenecido a su padre. Una mañana encontramos a un notificador judicial en la puerta. Braulio estaba demandando la custodia de Gabriel desde la cárcel. Mireya leyó el documento y se puso pálida como el papel. Dice que soy una madre inepta, leyó con voz temblorosa, que soy inestable emocionalmente y que estoy bajo tu influencia indebida. Quiere que su pareja sentimental, esa tal Sofía, tenga derechos de visita. Le arranqué el papel de las manos. Sobre mi cadáver, gruñí. Esa tarde llevé a Mireya a la fábrica, no a la oficina, sino a la planta tal como había prometido. Necesitaba que ella endureciera su piel, necesitaba que dejara de ser la víctima y se convirtiera en la leona que defendería a su cachorro. Mira esto, Mireya, le dije señalando los enormes casos de cobre donde burbujeaba el caramelo hirviendo. El azúcar, cuando se calienta, se vuelve líquido y suave. Pero si lo dejas en el fuego el tiempo suficiente, se convierte en algo duro quebradizo o en algo resistente y maleable como el caramelo macizo. Depende de cómo lo trates. Tú has estado en el fuego estos meses. Ahora tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Quebradiza o resistente? Mireya miró el fuego, miró a los trabajadores, luego me miró a mí. Resistente, dijo, y por primera vez vi en sus ojos el brillo de la mujer que dirigiría este imperio algún día. Empezamos a prepararnos para el juicio. Fue una guerra de desgaste. Vargas presentó mociones para desestimar las pruebas del laboratorio de Anselmo, alegando que la cadena de custodia se había roto porque Anselmo era amigo de la familia. Tuvimos que exhumar el cuerpo de mi esposo, una maniobra dolorosa y humillante para probar que no habían antecedentes genéticos de locura, sino que la familia era sana. Pero el golpe maestro vino de donde menos lo esperábamos. 3 días antes del juicio final, Mireya entró a mi despacho. Traía una caja de zapatos vieja. Encontré esto en el fondo del armario de Braulio, en una bolsa con ropa vieja que iba a donar, dijo. Dentro había un teléfono celular prepago de esos baratos que se usan y se tiran. Estaba apagado, pero encontramos el cargador. Al encenderlo, entramos a un mundo de horror. No eran solo mensajes con sus acreedores, eran mensajes con Sofía. Y no eran mensajes de amor, eran mensajes de conspiración. La vieja no se muere, segura que la dosis es correcta, escribía Braulio. Paciencia, mi amor. Si le das demasiado rápido la autopsia, lo detectará. Tiene que parecer un fallo orgánico. Sigue con el té. Y asegúrate de que Mireya no beba nada, no queremos que pierda al bebé todavía. Necesitamos al heredero para cobrar el fideicomiso si la vieja cambia el testamento, respondía Sofía. Todavía.
Esa palabra heló mi sangre. Braulio no solo planeaba matarme a mí. Una vez que tuviera el dinero y al niño Mireya, era desechable. Esa mujer, Sofía, dijo Mireya con lágrimas de rabia. Ella sabía todo. Ella le daba las instrucciones. ¿Quién es?, pregunté. Investigamos el número. Resultó que Sofía no era una simple amante, era una ex enfermera que había perdido su licencia por robo de medicamentos en un hospital del norte. Braulio la había conocido en una sala de apuestas. Eran la pareja perfecta de psicópatas. Con esta nueva evidencia, el caso dio un giro de 180 grados. El día del juicio llegó. La sala estaba abarrotada. Vargas, el abogado defensor, se paseaba como un pavo real confiado en su estrategia de madre senil. Cuando me llamaron al estrado, Vargas fue brutal. «Señora Montalvo, ¿es cierto que usted habla con su esposo muerto?», preguntó con una sonrisa burlona. «A veces visito su tumba, sí», respondí con calma. Y él le responde, en mis recuerdos, licenciado. ¿No es cierto que usted ha olvidado dónde deja las llaves, los documentos importantes e incluso ha olvidado los nombres de sus empleados? Olvidé dónde dejé las llaves porque mi hijo las escondía para hacerme creer que estaba loca, dije mirando fijamente a Braulio, que estaba sentado en la mesa de la defensa cabizbajo. «¡Objeción!», gritó Vargas. «Especulación». Entonces fue el turno de Ulises. No hizo preguntas, solo presentó el teléfono celular como prueba set y leyó los mensajes en voz alta. La sala quedó en silencio. Braulio levantó la cabeza pálido como un fantasma. No sabía que teníamos el teléfono. Vargas se quedó con la boca abierta. Su cliente le había mentido, no le había dicho que existía esa evidencia física. Pero el momento cumbre no fue ese. Fue cuando llamamos a nuestro testigo sorpresa. La puerta de la sala se abrió y entró una mujer esposada, escoltada por policías. Era una mujer rubia, de aspecto vulgar pero arreglado, Sofía. La policía las había detenido esa misma mañana gracias a la información del teléfono. Y como todas las ratas, cuando el barco se hunde, estaba dispuesta a chillar para salvarse. Ha negociado una reducción de pena a cambio de testificar contra Braulio. ¿Puede decirle al tribunal qué planeaba el señor Montalvo?, preguntó el fiscal. Sofía miró a Braulio con desprecio. Ya no había mi amor. «Quería la herencia», dijo con voz chillona. Dijo que su madre era una vieja tacaña que no se moría nunca. Yo le conseguí el digitalis. Él lo mezclaba con arsénico que sacaba de veneno para ratas. ¿Y qué pasaría con la esposa? La señora Mireya Sofía se encogió de hombros. El plan era declararla incompetente mental después del parto usando la depresión posparto como excusa. Braulio se quedaría con la custodia del niño y del dinero. Mireya sería internada bueno, tendría un accidente. Un grito ahogado salió de la garganta de Mireya, que estaba sentada en la primera fila. Yo le apreté la mano con fuerza. Braulio se puso de pie de un salto. «Mentirosa. Tú me dijiste que lo hiciera. Tú me dijiste...» «Siéntese», ordenó el juez golpeando el mazo. Ahí terminó todo. La máscara de víctima de Braulio se desmoronó. Ya no era el hijo oprimido, era un conspirador, un asesino en potencia de su madre y de su esposa. El jurado tardó menos de 1 hora en deliberar. Culpable de todos los cargos, 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional temprana. Cuando el juez leyó la sentencia, Braulio no lloró, solo se quedó mirando al vacío. Creo que en ese momento por fin entendió la magnitud de su error.
Había cambiado un reino por unas fichas de póker. Al salir del tribunal, los periodistas nos rodearon de nuevo, pero esta vez las preguntas eran diferentes. Doña Cayetana, ¿cómo se siente al haber hecho justicia? Señora Mireya, ¿qué sigue para la familia Montalvo? Mireya se acercó a los micrófonos. Llevaba a Gabriel en brazos tapado con una manta para que los flashes no lo molestaran. Se veía regia, fuerte. Lo que sigue, dijo Mireya con voz firme, es trabajo. Tenemos una fábrica que levantar y un legado que honrar. Los Montalvo no se rompen, se reinventan. Me miró y sonrió. Yo sentí un orgullo tan grande que casi me explota el pecho. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Vendí la casa de la playa sí, vendí mis joyas antiguas, pero salvamos la fábrica. Pagué cada centavo que Braulio debía a la seguridad social. Renegocié con los proveedores y Mireya fue una revelación. Resultó que su ojo para el diseño gráfico era justo lo que necesitábamos para modernizar la marca. Creó una línea nueva de chocolates premium, irónicamente usando cacao real y puro no el veneno de Braulio con empaques artesanales que se volvieron un éxito rotundo en las boutiques gourmet. Ella aprendió a catar el cacao. Aprendió a gritarle a los camioneros cuando llegaban tarde. Aprendió a ser una patrona. Y yo aprendí a ser abuela. Aprendí a dejar ir el control poco a poco. Dejé de ir a la fábrica por las tardes para quedarme jugando con Gabriel en el jardín. Le enseñé a probar el dulce de leche con el dedo. Le conté historias de su abuelo, saltándome convenientemente la parte de su padre. Gabriel sabrá la verdad algún día, por supuesto. No le mentiremos como yo me mentí a mí misma sobre Braulio. Pero sabrá que el mal es una elección, no una herencia genética. Y así llegamos al día de hoy, a este cumpleaños 71. Miro a mi alrededor. El jardín está verde y cuidado. No hay 50 invitados hipócritas, solo la familia que importa. Mireya se acerca con una copa de vino tinto. ¿En qué piensa suegra?, pregunta. En que el chocolate amargo tiene su propósito, digo tomando la copa. Te limpia el paladar, te hace apreciar más lo dulce que viene después. Salud por eso, dice ella chocando su copa con la mía. Salud, hija. A lo lejos escucho la risa de Gabriel persiguiendo una mariposa. Es el sonido más dulce que he escuchado en mi vida. Más dulce que el azúcar, más dulce que la victoria. Es el sonido del futuro, y esta vez nada ni nadie lo va a envenenar.